Antes de empezar con la clasificación de los triángulos, debemos saber qué es un triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Está formado por 3 segmentos de recta, que se denominan lados, o 3 puntos no alineados que se llaman vértices. La suma de los ángulos internos del triángulo siempre deben de sumar 180 grados. Ahora sí, empezaremos con la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar debido a la medida de sus ángulos y a la medida de sus lados. Empezaremos con la clasificación según la medida de sus lados. El triángulo escaleno es aquel en el que todos sus lados tienen distinta medida. Por ejemplo, tenemos un triángulo que tiene un lado que mide 14 centímetros, otro lado que mide 13 y otro que mide 9 centímetros. Entonces podemos notar que todos sus lados tienen distinta medida. Los triángulos isósceles es aquel en el que al menos 2 lados son iguales. Por ejemplo, tenemos un triángulo en el que 2 de sus lados miden 10 centímetros y otro que mide 12. Por lo tanto, si tiene 2 lados iguales. El triángulo equilátero es aquel en el que la medida de sus 3 lados son iguales. Por ejemplo, podemos ver que todos los lados del triángulo miden 5 centímetros. Los triángulos equiláteros son un caso especial de los isósceles, ya que todos los triángulos equiláteros son isósceles debido a que al menos 2 de sus lados son iguales. Sin embargo, los isósceles no son equiláteros, ya que el isósceles solo tiene 2 lados iguales. La clasificación según la medida de sus ángulos. Los ángulos agudos, también conocidos como acutángulos, es aquel en el que sus ángulos son agudos, es decir, que cada uno de ellos mide menos de 90 grados. Además, cada uno de ellos debe de tener diferente medida. En el ejemplo podemos ver que uno de sus ángulos mide 60 grados, otro 50 grados y otro 70 grados. Por lo tanto, es un triángulo agudo. Un triángulo rectángulo son aquellos en el que la medida de uno de sus ángulos debe de ser recto. Esto quiere decir que debe de medir 90 grados. También 2 de sus lados deben de ser perpendiculares. En el ejemplo podemos ver que uno de sus ángulos mide 45 grados, otro igual que mide 45 grados y el ángulo recto de 90 grados. Un triángulo obtuso, o también conocido como un triángulo obtusángulo, es aquel en el que la medida de sus ángulos mide más de 90 grados, es decir, que uno de sus ángulos es obtuso. Solo uno de sus ángulos puede medir esto. En el ejemplo podemos ver que uno de sus ángulos mide 45 grados, otro 26.57, mientras que el ángulo obtuso mide 108.43 grados. Un triángulo puede pertenecer a 2 clasificaciones, como en el caso de un triángulo escaleno, que puede ser rectángulo, ya que un triángulo escaleno puede tener un ángulo de 90 grados, igual que el rectángulo. Aunque no siempre pasa esto. Todos los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados, por lo que también podría ser un triángulo agudo, ya que sus ángulos miden menos de 90 grados.